Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de curvatura y del radio de curvatura. Así que vamos a imaginar que tenemos una mosca, que es esta mosca de color rosa de aquí, y que está en el espacio moviéndose de forma que en un intervalo de tiempo pues recorre esta trayectoria, esta curva S que he pintado en color azul, ¿vale? Entonces, algo muy importante que tenemos que imponer al principio de las deducciones que vamos a ir haciendo en este capítulo es que esta curva, la curva S de color azul, va a ser una curva plana y luego ya, una vez lleguemos a un determinado punto, vamos a poder extrapolarlo para curvas que no sean planas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso de que sea una curva plana? Bueno, pues que nosotros, en realidad, estamos en 3 dimensiones y tendríamos aquí, pues por ejemplo, el eje Z, ¿vale? Pero nuestra mosca siempre va a hacer, voy a ponerlo aquí para que se vea mejor, pues imaginad que tenemos aquí los 3 ejes, ¿vale? Pues lo que va a pasar es que nuestra mosca se va a mover en un plano que no tiene por qué coincidir con el plano XY, aunque yo en este ejemplo así lo he puesto. ¿Pero por qué? Pues porque aunque la mosca se mueva en este plano de aquí, a ver, voy a poner este, ¿vale? Imaginad pues que se va a mover en este plano, que no coincide con ninguno de los planos, ni XY, ni Z, ni ninguno, ¿vale? Entonces la trayectoria de nuestra mosca está contenida dentro de este plano. Por lo que nosotros siempre vamos a poder orientarnos de tal forma que digamos que en este plano, pues este va a ser uno de nuestros ejes y este va a ser el otro. En concreto, pues este el X y este el Y, que es lo que yo he dibujado aquí, ¿vale? Da igual cómo se mueva la mosca, siempre que su trayectoria esté contenida en un plano, porque entonces de esa forma nosotros podremos orientarnos y decir que uno de esos ejes pues es el eje X y el eje Y. Vale. Pues a ver, una vez aclarado esto, vamos a hablar primero del radio de curvatura y luego ya a través de él vamos a definir qué es la curvatura. Entonces, el radio de curvatura lo que es vamos a querer hacer una analogía y decir que un trozo de trayectoria diferencial que recorra la mosca, que por ejemplo, pues podremos decir que sea entre este punto y este, ¿vale? Pues este trozo de aquí, de curva, lo vamos a llamar ds, porque es un trozo diferencial de la curva S. Pues lo que vamos a decir es que este trozo coincide con una circunferencia de esta manera. A ver, que lo dibuje bien. ¿Vale? De forma que esta circunferencia que he dibujado va a compartir este diferencial de S con la trayectoria azul. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos va a permitir hacer? Bueno, pues que la circunferencia tiene un radio, obviamente, ¿vale? Pues el radio de esta circunferencia en la que un arco diferencial de ella va a coincidir con un trocito muy pequeño de trayectoria de la mosca, pues a este radio le vamos a llamar ρ,
que va a ser el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, a esta circunferencia que he dibujado aquí, vamos a hacerle zoom. Entonces me la traigo por aquí y vamos a imaginar, pues eso, que tenemos este trozo de trayectoria que hemos dicho que iba a ser nuestro diferencial ds, y entonces pues tendrá un radio. Muy bien. Pues nosotros ya conocemos que la relación que tiene un arco de circunferencia con su radio, pues necesitamos que intervenga el ángulo. En este caso, pues como va a ser un diferencial de arco, pues el ángulo será un diferencial de ángulo. De forma que el ds va a ser igual a ρ por d teta, ¿vale? Esto es pues lo que nosotros ya sabemos, que un arco de circunferencia, ya sin diferencial, lo que es el radio de la circunferencia por el ángulo que ha barrido ese radio, ¿vale? Para recorrer este trozo de trayectoria. Entonces, pues aquí lo único que hemos hecho es hacer la derivada de s respecto al ángulo. Entonces esto pues da r solo, ¿vale? Entonces despejamos el ds y tenemos r por d teta, que es esto de aquí, solo que al radio pues le he llamado ρ para identificarlo como que no va a ser un radio cualquiera, sino que va a ser el radio de curvatura, ¿vale? Bueno, pues entonces esta va a ser la primera ecuación importante en este análisis de aquí. Vale. Pues, ¿cómo hacemos ahora para enlazar este diferencial de arco de circunferencia con este diferencial de trayectoria? Bueno, pues nos vamos a venir aquí y habíamos dicho que este diferencial de trayectoria, que era este trocito de aquí, pues claro, obviamente por ser un diferencial, nosotros vamos a tomarlo como que es una línea recta, porque es un intervalo tan pequeño, tan infinitesimal, pues que vamos a poder decir que es prácticamente recto, y eso lo que nos permite hacer es decir que va a tener una componente en x que va a ser dx, por ser esto ds, y otra componente en y, que va a ser esta de aquí, de y. Muy bien. Entonces, claro, este ds significa que va a tener por aquí un lado que va a ser dx y este lado de aquí que va a ser dy, ¿vale? Y ds, bueno, aunque aquí pues no sea recto del todo porque he puesto la circunferencia, esto tenéis que hacer la abstracción de que estamos trabajando con diferenciales y bueno, pues yo lo pongo curvo para que podamos visualizarlo más o menos, pero en realidad es el trabajar con elementos infinitesimales pues nos permite este tipo de historias, ¿vale? El poder decir pues eso, que es recto.
Bueno, pues entonces, si nosotros hacemos zoom ahora a esto de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos este triángulo donde esta hipotenusa es ds, esto de aquí es dy y esto de aquí es dx. Y vamos a decir que este ángulo de aquí es θ, ¿vale? Bueno, pues a nosotros lo que nos va a interesar es decir que, claro, para un ángulo infinitesimal, ¿vale? Para un recorrido angular extremadamente pequeño, este diferencial de θ de aquí, o sea, este ángulo, pues va a ser igual a este ángulo que estaría aquí, o sea, a este, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hacemos esto de aquí? Vale, pues nosotros en este triángulo sabemos que el seno de θ, pues lo que tiene que ser igual es al cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, a di entre ds. Y el coseno de θ, pues tiene que ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, dx entre ds. Vale. Por lo tanto, la tangente del ángulo, pues nosotros sabemos que es el seno entre el coseno, y esto a lo que es igual es a di entre ds entre dx entre ds. Entonces los ds se cancelan y esto queda di entre dx, ¿vale? Por lo tanto, hemos obtenido que la tangente del ángulo θ es igual a di entre dx, ¿vale? Bueno, pero nosotros aquí, pues lo que tenemos es el ángulo, así que vamos a despejar esto y nos va a quedar que θ, pues a lo que es igual es a la arcotangente de di entre dx. Vale. Pues ¿cómo seguimos ahora? Pues como nosotros lo que queremos decir es que este dθ de aquí, o sea, cuando el radio de curvatura abre un ángulo diferencial, o sea, este, y eso equivale a que se recorre un diferencial de trayectoria, ¿vale? Pues como nosotros ya habíamos partido al inicio de que los diferenciales de trayectoria eran los mismos, pues ahora lo que queremos imponer es que este ángulo que abre aquí también, o sea, el ángulo θ, este, pues sea igual a este ángulo de aquí, a este diferencial de ángulo. Entonces, si tenemos θ, pues lo que queremos es conseguir dθ. Así que lo que vamos a decir es que di entre dx vamos a definirlo como u para que las ecuaciones nos queden más fáciles, y entonces θ lo que es la arcotangente de u. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque ahora lo que vamos es a derivar θ respecto a un trozo de trayectoria, respecto a este diferencial de trayectoria, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues porque ya al hacer esta derivada nos aparece aquí un dθ, que es lo que tenemos aquí, y es lo que queremos despejar ahora,
con una nueva expresión para poder hacer lo que vamos a hacer en un rato. Me explico. Una vez derivamos θ respecto al diferencial de trayectoria, pues nosotros lo que vemos aquí es que θ no depende del diferencial de trayectoria, ¿vale? ¿De qué depende θ? Pues θ depende de u. Así que aquí vamos a aplicar la regla de la cadena y vamos a decir que dθ entre du, o sea, la derivada de θ respecto a u, por la derivada de u respecto a s, pues es lo que es esta derivada. Pero ahora tenemos que aplicar la regla de la cadena otra vez. ¿Por qué? Pues porque u, que es esto de aquí, o sea, habíamos dicho que... A ver, que lo ponga aquí que se vea. Pues hemos definido u como di entre dx. Entonces u lo que va a ser es una función que dependa de x, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque nosotros esta trayectoria así la estamos definiendo. Nosotros estamos diciendo que, pues esto, como una función normal y corriente, tenemos aquí la y como una función de x, ¿vale? Entonces, si derivamos la y, pues lo que tendremos es lo que dé, pero va a seguir siendo una función de x, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, tenemos que tirar de la regla de la cadena otra vez y tenemos dθ entre du por du respecto, o sea, la derivada de u respecto a x, y ahora ya dx respecto a s, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver qué es cada cosa. La derivada de θ respecto a u, pues es la derivada de un arco tangente, y la derivada de un arco tangente es muy facilita, su derivada es 1 entre 1 más u al cuadrado, ¿vale? Entonces ahora vamos a poner la derivada de u tal cual respecto a x y la derivada de x respecto a s. Vale, pues esto ahora vamos a sustituir la u por lo que es di entre dx, y vamos a tener 1 entre 1 más di entre dx al cuadrado por la derivada respecto a x de u, pero u pues es la derivada de y respecto a x, y todo esto por dx ds. Vale, estupendo. Entonces ya esto en el último paso pues queda como 1 entre 1 más di dx al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x por dx ds. Vale. Pues entonces a lo que hemos llegado es a que esto es igual a esto. Entonces vamos a ponerlo. Tenemos que dθ entre ds, esto es igual a, voy a hacer un copy-paste, muy bien. Entonces, como nosotros con toda esta historia lo que estábamos buscando era dθ, pues esto es estupendo porque al estar ds dividiendo a ambos lados,
pues lo vamos a poder cancelar y entonces nos queda que d teta es igual a todo esto, pero sin el ds. O sea, esto por dx. Muy bien. Pues ya con toda esta historia nos venimos aquí. Vale, pues lo que vamos a hacer aquí es en esta ecuación despejar d teta. Entonces, d teta a lo que es igual es a ds entre el radio de curvatura, o sea, entre ρ. Vale, pues ahora vamos a igualar este de teta con este de teta, porque es lo que vamos a imponer nosotros, que el ángulo, cuando abra muy poquito, un ángulo diferencial, pues esos ángulos sean iguales, aparte de el diferencial de trayectoria. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera, que ds entre ρ, pues esto es igual a 1 entre 1 más di dx al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x por dx. Muy bien. Pues ahora viene un paso importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es ds. ¿De acuerdo? Entonces voy a venirme otra vez aquí, que lo he borrado, pero lo que teníamos es que este trocito de aquí era ds y esto era dx y esto de aquí era dy. Vale, pues esto, como es un triángulo rectángulo, como hemos visto antes, ¿vale? Pues ds no va a ser otra cosa que, bueno, voy a explicarlo despacito. Como habíamos dicho, ds era tan pequeño que podíamos considerarlo una recta, entonces vamos a poder darle carácter vectorial. Entonces ds lo que va a ser como vector es dx por el vector unitario ex más dy por el vector unitario y. Entonces ds al cuadrado, pues lo que es el producto escalar de ds consigo mismo. Y esto pues lo que da es dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y despejando el cuadrado de ds, pues lo que tenemos es la raíz de dx cuadrado más dy al cuadrado, ¿vale? Así que este ds lo enchufamos aquí y vamos a tener la raíz de dx al cuadrado más dy al cuadrado entre el radio de curvatura y esto es igual, voy a hacer un copy paste, vale, a esto. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a intentar sacar de la raíz este de x al cuadrado, ¿vale? Entonces tendremos que 1 más dy al cuadrado entre dx al cuadrado por dx al cuadrado entre ρ, pues esto es igual a esto. Vale.
Pues ahora este de x cuadrado puede salir fuera de la raíz y vamos a tener la raíz de 1 más di entre dx al cuadrado por dx, todo esto entre ρ e igual a ver, no me va a caber, bueno, pues me vengo por aquí abajo, vale, pues ahora esto viene genial porque este dx que venía por aquí colgando y no sabíamos dónde ponerlo, pues se cancela con este otro dx y ya lo que vamos a hacer es despejar ρ y vamos a tener que ρ, pues esto de aquí sube multiplicando y esto de aquí baja dividiendo, pues tenemos la raíz de 1 más di entre dx al cuadrado por 1 más di dx al cuadrado entre la segunda derivada de y respecto a x. Muy bien. Y ahora lo bueno es que nosotros sabemos que las raíces cuadradas es igual que elevar a un medio. Entonces vamos a poder poner aquí que esto lo que está es elevado a un medio. Y si nos damos cuenta, pues lo que está dentro de estos dos corchetes es lo mismo. Por lo tanto, tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, así que se suman los exponentes. Entonces esto nos va a quedar que, ya lo pongo en rosa, que el radio de curvatura, pues un medio más 1 son 3 medios, pues esto es igual a 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado, todo ello elevado a 3 medios, entre la segunda derivada de y respecto a x. Y como el radio de curvatura pues se define siempre positivo, por si acaso la segunda derivada de y respecto a x da un número negativo y nos cambia esto el signo, pues le ponemos un valor absoluto. Vale. Pues ya hemos encontrado la fórmula para el radio de curvatura cuando tenemos que la trayectoria que describe nuestra mosca pues está contenida en un plano, ¿vale? Y entonces de esa forma lo que podemos es obviar una de las dimensiones, ¿vale? Reducirlo a un problema en el que solo tenemos dos, la x y la y poner una de las coordenadas, en este caso la y, como función de x, ¿vale? Y en este caso pues podremos aplicar esta fórmula para encontrar el radio de curvatura. Bueno, pues voy a borrar y a colocarme esta fórmula por aquí y continuamos. Muy bien, pues ya me lo he copiado por aquí. Pues, ¿qué va a ser ahora lo que nos va a interesar? Bueno, pues como os decía, nos hemos aprovechado de que la trayectoria estaba contenida en un plano, pues para hacer lo que os he dicho, para poder describir la curva S como una función de y respecto a la variable x. Pero muchas veces en las trayectorias que siguen los objetos no nos van a venir dadas como la y en función de la x, sino que nos van a venir dadas en forma paramétrica. ¿Esto qué es? Pues que nos van a dar la y como una función definida como una función de un parámetro pues que vamos a llamar t o lambda o lo que sea. Pongo t pues porque luego en la cinemática el parámetro es el tiempo, siempre, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues para que no nos cortocircuite el cerebro. Y la x, pues igual,
nos la van a dar definida como una función de este parámetro t, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo definimos el radio de curvatura cuando nos viene dado la trayectoria en forma paramétrica? ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a decir, vamos a hacer un truco. Vamos a decir que de respecto a x, como aparece aquí en esta fórmula, pues ahora ya y no depende de x, sino que y depende del tiempo y x depende del tiempo. Por lo tanto, vamos a poder poner esto como di respecto a dt dividido entre dx respecto a dt. Porque ahora, si os dais cuenta, pues las dt se cancelan y tenemos lo mismo. Pero ya con esto, pues lo que hemos conseguido es derivar cada coordenada respecto al parámetro en el que está definida, o sea, t. Entonces, las derivadas respecto al tiempo, pues recordar que las poníamos con un puntito arriba. Entonces esto, pues lo que va a ser es y punto entre x punto, ¿vale? Y a todo esto lo vamos a definir como u, que no es la u de antes, ¿vale? Que estaba usando, simplemente es una letra nueva, pues porque va a ser más fácil para visualizar cuando empecemos a derivar y tal, si no nos vamos a volver locos. Vale, entonces hemos redefinido di entre dx como esto de aquí, ¿vale? Porque ahora pues dependen del tiempo, o sea, de t, ¿vale? Bueno, pues también en esta ecuación del radio de curvatura aparece la segunda derivada de y respecto a x. Pues eso, ¿qué forma va a tener? Bueno, pues la segunda derivada de y respecto a x, esto es la derivada respecto a x de la derivada de y respecto a x. Y la derivada de y respecto a x es u, ¿vale? Es lo que hemos llamado u aquí arriba. Por lo tanto, tendremos du entre dx. Muy bien. Pues ahora tenemos que tirar de la regla de la cadena porque u no depende de x, ¿de acuerdo? U de lo que depende es de y punto y de x punto, ¿vale? O sea, esto, u, es una función ahora que depende de x punto y de y punto, ¿vale? Porque es lo que tenemos aquí. Pues entonces tendremos que derivar u respecto a estas dos variables de las que depende. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues derivamos u respecto a la primera que aparece, a la del numerador, o sea, a y punto, ¿vale? Y y punto respecto a la variable que derivábamos antes. Pero como y punto no depende de x, porque ya hemos dicho que esto que teníamos aquí no va a suceder, sino que dependen de t, pues y punto de lo que va a depender es de t. Así que otra vez aplicamos la regla de la cadena y entonces aquí ponemos dt respecto de x. Y ahora más, porque como teníamos que derivar u respecto a x, u depende de estas dos nuevas variables. Pues ahora hemos derivado respecto a una, pues tenemos que derivar respecto a la otra. Entonces tendremos u respecto a x punto por la derivada de x punto, y aquí pues igual pondríamos respecto a la variable que derivamos, que es de x, pero x punto no depende de x punto depende de t. Así que otra vez la regla de la cadena y tenemos dt
respecto a x. Vale, pues esto, aunque parezca un follón, no lo es tampoco tanto, porque pues vamos a ir paso a paso. La derivada de u respecto a y punto, pues es 1 entre x punto, porque imaginad como si tuviéramos aquí a entre b, ¿vale? Entonces, la derivada de esto respecto a a, pues esto es como si tuviéramos un factor 1 entre b multiplicado por a, entonces la derivada es 1 entre b. Y habíamos dicho que b era x punto, por lo tanto, la derivada de u respecto a y punto, pues va a ser 1 entre x punto. La derivada de y punto respecto a t, pues va a ser y punto punto, qué puntos más raros me han salido ahora, y la derivada de t respecto a x, pues es la inversa de x punto, o sea, 1 entre x punto, ¿vale? O sea, si tenemos que de x respecto a t, pues esto es x punto, pues esto, dado la vuelta, pues es 1 entre x punto, ¿vale? De todas formas, voy a volver a derivar esto de otra forma, pues para que se vea un poquito mejor, por si esta nos termina de quedar del todo claro, que a lo mejor es una forma de derivar un poco más... cuando ya estéis hasta el gorro de derivar, pues ya empezaréis a usar este tipo de artimañas, de cambiar variables y tal, pues porque si no es imposible. Vale, pues hemos acabado con el primer sumando, pues ahora vamos con el segundo. Tenemos la derivada de u respecto a x punto, pues esto es como si tuviéramos aquí a, igual que antes, entre b, y pues queremos derivar esto respecto a b, pero claro, ahora como lo que queremos derivar está en el denominador, pues esto es a por 1 entre b, o sea, a por b a la menos 1. Entonces esto, pues a lo tomamos como constante porque estamos derivando con respecto a b, y tenemos, pues la derivada de b es menos, porque baja este menos 1, b, a ver, menos b a la menos 2, ¿vale? O sea, a entre b al cuadrado, ¿vale? Entonces, pues tenemos y punto, que salía como constante, por menos uno entre x punto al cuadrado. Vale, estupendo. Y ahora tenemos x punto, la derivada de x punto entre t, o sea, x punto punto, y de t entre dx, que es 1 partido de x punto. Vale. Pues ahora tenemos y punto punto entre x punto al cuadrado menos y punto x punto punto entre x punto al cubo. Y ahora, reduciendo a común denominador, pues el común denominador va a ser x punto al cubo, pues tendremos x punto por y punto punto menos y punto por x punto punto. Vale. Y eso es lo que nos va a dar la segunda derivada de y respecto a x, pero ahora la variable de la que dependen tanto x como y, pues es t, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de aquí. Vale, y había dicho que lo iba a hacer de otra forma para que lo vierais
a lo mejor más fácil que se me ha ocurrido mientras lo hacía, vale, pues tenemos que la segunda derivada de y respecto a x cuadrado, pues esto hemos dicho que es la derivada de x respecto, o sea, hacer la derivada de x de la derivada de y respecto a x, ¿vale? Y la derivada de y respecto a x, pues lo hemos llamado u, ¿vale? Entonces, como lo que podemos decir aquí es que tanto y punto como x punto pues dependen del tiempo, porque estamos en las mismas de antes. O sea, si derivamos estas funciones, pues siguen siendo funciones, ahora serán distintas porque serán la derivada, pero seguirán dependiendo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, como u depende del tiempo en vez de x, pues tendremos la derivada de u respecto a t por la derivada de t respecto a x. Entonces, voy a colocarme esto primero, que es 1 partido de x punto, y la derivada de u respecto a t, pues es la derivada de un cociente. Tendremos la derivada del primero, o sea, la derivada de y punto respecto a t por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. El denominador era x punto, pues x punto al cuadrado. Entonces ahora nos va a quedar en el denominador x punto al cubo, ¿vale? Pues se multiplican estos dos. Y las derivadas respecto al tiempo, pues las podemos poner con el punto. O sea que tendremos aquí, cambiando el orden, x punto por y punto punto menos y punto por x punto punto, que es exactamente lo mismo que teníamos, ¿vale? A lo mejor esta manera os resulta más fácil. Vale. Pues una vez hemos encontrado estas dos formas, o sea, estas nuevas expresiones, pues las vamos a sustituir en el radio de curvatura. Entonces vamos a tener que ρ es 1 más, hemos dicho que la derivada de y respecto a x es esto, y está al cuadrado, o sea, y punto entre x punto al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios, y ahora dividido entre el módulo, o sea, el valor absoluto de la segunda derivada de tal que hemos dicho que es esto. O sea, x punto y punto punto menos y punto x punto punto entre x punto al cubo. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es reducir a común denominador el corchete de aquí, y entonces tenemos x punto al cuadrado y arriba queda x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios. Y el denominador pues queda igual, el valor absoluto de x punto y punto punto menos y punto x punto punto entre x punto al cubo. Estupendo. Vale. Pues como está x punto aquí elevado al cuadrado, pues puede salir fuera de la raíz y va a salir elevado al cubo. Entonces vamos a tener 1 entre x punto al cubo por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a 3 medios. Y esto de aquí, pues dividido entre lo de al lado, que como queda igual, pues voy a ver si puedo hacer un copy-paste. Estupendo. Muy bien. Pues este x cubo, o sea, este x punto al cubo,
con este x punto al cubo, pues se cancelan y lo que nos queda es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a 3 medios y todo esto entre x punto y punto menos y punto x punto. Muy bien. Pues, ¿qué es lo interesante ahora de esta historia? Pues a ver, que lo que hay aquí en el denominador, esto de aquí, nos recuerda mucho a la forma que tiene un producto vectorial o un determinante, ¿vale? Y de hecho lo va a ser. Esto vamos a imaginar que esto de aquí va a ser el resultado de calcular el módulo de esto de aquí, de este determinante, que va a ser, o sea, un producto vectorial. Vamos a tener el vector unitario EX, el vector unitario EY, del vector unitario EZ. Pongo doble barra, pues porque una barra es el determinante y la otra es que hagamos el módulo del vector que dé, ¿vale? Entonces aquí tenemos x punto, y punto, y como nuestra curva era plana y no tenía componente z, pues en la z irá un 0 y aquí tendremos x punto, punto, y punto, punto, a ver que no se ve, este punto, punto, y punto, punto, y aquí 0 también, ¿vale? Y en el numerador, pues lo mismo, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a 3 medios. Vale, pues al hacer este determinante, que como digo va a ser el módulo de un producto vectorial, pues ¿qué es lo que va a dar? Pues esta diagonal es 0, esta va a dar x punto por y punto punto por ez, entonces vamos a tener x punto por y punto punto por ez, y la otra da 0 también, o sea, esta daba 0, esta da lo que he dicho, y esta otra de aquí da 0 también. Vale, ahora al lado contrario, pues tenemos y punto por x punto punto por ez, la otra da 0 y esta da 0 también. O sea que tenemos x punto y punto punto menos y punto x punto punto, todo esto por el vector ez y esto el módulo. Entonces el módulo de esto pues es multiplicarlo por sí mismo, el vector ez por sí mismo es 1 y esto queda la raíz de este paréntesis al cuadrado. Entonces eso pues es igual que lo que teníamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué va a querer decir todo esto? A ver, aquí teníamos x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a 3. Y aquí pues igual, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a 3. Bueno, mejor ya lo cambio directamente porque, a ver, ¿qué vamos a tener aquí? Pues que resulta que el denominador, este que teníamos aquí, vamos a poder ponerlo como el módulo de un producto vectorial, ¿vale? ¿Y qué producto vectorial va a ser ese? Pues aquí lo que tenemos es en esta línea, en esta fila de aquí, o sea, si nosotros tenemos que un vector posición es x por x más y por y más z por ez, la derivada respecto al tiempo de este vector pues es esto de aquí.
¿vale? Así que esta fila lo que es la primera derivada del vector posición y esta segunda es la segunda derivada del vector posición. Lo único que, pues como nuestra curva era plana, pues no tiene un componente en el eje Z. Pero eso no quiere decir nada con que podamos ponerlo en forma de producto vectorial porque estamos en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, vale, una vez hagamos ese producto vectorial, pues lo que nos va a quedar dentro de las primeras barras es un vector y pues luego a ese vector tenemos que hacerle el módulo y entonces es lo que nos daba. Por lo tanto, esto de aquí va a ser el módulo de R punto, que depende de t porque viene en paramétricas, producto vectorial por R punto punto. ¿Vale? Y de este producto vectorial, pues hacemos el módulo con estas barras. ¿De acuerdo? Y arriba, ¿qué es lo que tenemos? Pues arriba lo que tenemos es, si tenemos que la derivada respecto al parámetro, en este caso t, del vector posición daba esto, pues el módulo de este vector ¿qué es lo que va a dar? Pues va a dar la raíz de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Vale, pues como nosotros igual habíamos dicho que nuestra curva era plana y en z todas las coordenadas valían 0, pues esta z se va. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? X punto al cuadrado más y punto al cuadrado la raíz, que es como si estuviera elevado a un medio. Y eso es exactamente esto de aquí. O sea, que esto de aquí es exactamente igual al módulo de R punto y pues este cubo aquí. Que de hecho aquí abajo se me ha olvidado poner la raya de vector. ¿Vale? Estos son vectores, claramente. A ver, ¿qué me ha salido ahí? Vale. Es un poco engorrosa esta notación, pero no, yo creo que no hay otra mejor. Entonces habíamos dicho que esto de aquí es el módulo de R punto, que depende de t, al cubo. Vale, pues esta ecuación de aquí ya es la ecuación para el radio de curvatura en paramétricas. ¿Y qué es lo bueno de esto? Pues que hemos llegado a ella imponiendo que nuestra curva era plana, pero una vez llegado a esta forma general, de aquí no hace falta que la curva sea plana, ¿de acuerdo? Podremos encontrar el radio de curvatura pues simplemente orientándonos en el espacio de la manera que sea y no tendrán por qué ser 0 estas componentes de aquí. Lo único que tendremos que hacer es el determinante y luego el módulo y en vez de quedarnos esto, pues nos quedará una expresión más complicada, pero totalmente válida, ¿vale? Bueno, pues voy a borrar esto. Vale. Pues para poder ahora enlazar con el capítulo anterior en el que apareció el radio de curvatura, que nosotros dijimos que nos apareció al querer calcular la componente normal de la aceleración. O sea, nosotros definimos que el vector velocidad era el módulo de la velocidad por un vector unitario tangente, ¿vale? Entonces, al derivar el vector velocidad, a ver, voy a ponerlo debajo, al derivar este vector velocidad respecto al tiempo, pues esto nos daba la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo por este vector tangente
más v al cuadrado entre el radio de curvatura por un vector normal, ¿vale? Ya no hago la demostración de esto porque ya la hice en el capítulo pasado. Vale, entonces esto lo que era no es más que la aceleración tangencial, son las componentes intrínsecas de la aceleración. La aceleración tangencial por el vector unitario tangente más la aceleración normal por el vector unitario normal, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Vale, pues vale, entonces aquí lo que relacionamos era que la aceleración normal pues era esto de aquí. Por lo tanto, si la aceleración normal es igual al módulo de la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, pues el radio de curvatura es igual a la velocidad al cuadrado entre la componente normal de la aceleración, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo bueno de esta fórmula que acabamos de encontrar? Vale, pues que aquí lo que tenemos, vamos a ponerlo, es que el radio de curvatura es, en el numerador tenemos la derivada del vector posición, que eso pues lo que va a ser es en coordenadas intrínsecas, ¿vale? Donde los vectores unitarios pues van a ser el vector tangencial, el vector normal y un vector EB que definimos que era el producto vectorial de estos dos, ¿vale? En el capítulo pasado. Entonces, tomando este sistema de referencia, el radio de curvatura con esta fórmula, ya veréis lo que va a pasar. Pues, aquí tenemos la derivada del vector posición y eso es la velocidad, ¿vale? Entonces, el módulo, pues como la velocidad en en este sistema de referencia solo tiene componente tangencial, ¿vale? Esto lo que significa es que aquí, o sea, esta sería la velocidad tangencial más la velocidad normal por el vector normal más la velocidad b por el vector eb, este de aquí. Lo único que estas componentes son 0, ¿vale? Y la velocidad solo tiene esta, ¿vale? Y la aceleración es esto de aquí y es como si tuviera una aceleración en b por el vector eb, pero esta coordenada es 0 también y por eso no aparece. Vale, pues entonces esto de aquí es la derivada respecto al tiempo del vector posición, el módulo, y eso es la velocidad en módulo. Y como la velocidad solo tiene esta componente, pues es x punto al cubo, ¿vale? O sea, ¿por qué pongo x punto? Bueno, pues porque, o sea, imaginad que esto, exactamente igual que lo he puesto, pues es x punto por et más y punto por en más z punto por eb, ¿vale? Imaginadlo así, aunque esté mezclando un poco coordenadas, pero para que lo entendáis. Y aquí, pues esto es igual. O sea, en la aceleración es como si tuviéramos x punto punto por et más y punto punto por en más z punto punto por eb, ¿ok? Donde aquí, pues igual, estas son 0 y estas de aquí son 0. Uy, perdón, la i no. Esta es 0. Vale, por lo tanto, esto pues va a ser la velocidad, el módulo de la velocidad al cubo. Como la velocidad pues solo tiene esta componente, pues su módulo es ella misma, x punto, y al cubo, pues x punto al cubo, ¿vale? Y abajo vamos a tener el módulo de este producto vectorial, y este producto vectorial, pues ¿qué va a ser? Vamos a tener el vector tangente, el vector normal y el vector b,
¿vale? Y pues como hemos dicho, el vector velocidad pues solo va a tener componente tangencial y el resto son 0, y el vector aceleración pues tiene componente tangencial, componente normal, pero no tiene componente nb, ¿vale? Entonces, ahora veis para qué sirve el sistema de coordenadas intrínsecas que calculamos en el capítulo anterior. Pues porque cuando vamos a calcular el radio de curvatura en este sistema de coordenadas, mirar todos los ceros que hay al hacer este producto vectorial, que de hecho es el módulo de esto, ¿vale? Entonces, cuando lo hagamos esto, pues ¿qué va a dar? Esto de aquí da 0, esto de aquí da 0 también, y tenemos x punto y punto eb. O sea, vamos a tener x punto al cubo y aquí el módulo de x punto y punto punto por eb, y en el otro sentido pues tenemos esto es 0 y esto es 0 también. Así que tenemos esto de aquí multiplicado por eb y el módulo. El módulo de esto pues es ello mismo. Tenemos x punto y punto punto, se cancela el x punto del denominador con una potencia de arriba y tenemos x punto entre y punto punto. Y ahora, si recordad, pues habíamos dicho que x punto es la velocidad, porque en estas coordenadas la velocidad solo tiene componente tangencial, o sea, por lo tanto, el módulo de la velocidad. ¿Y qué es lo que era y punto punto? Pues y punto punto era la componente normal de la aceleración. Por lo tanto, tenemos que el radio de curvatura es... Perdón, claro, ya decía yo, aquí me he dejado un cuadrado. Vale, ahora sí. Entonces, el radio de curvatura es la velocidad al cuadrado dividido entre la aceleración normal, que es esto de aquí. Así que bueno, pues para eso nos sirve el sistema de coordenadas intrínseco, porque a la hora de calcular radios de curvatura, pues claro, o sea, queda estupendamente simplificado este producto vectorial que aparece por aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a borrar esto porque ya lo que nos queda es hablar de curvatura. Vale, pues ¿qué es la curvatura? Bueno, pues la curvatura se define tan fácil como que es esta letra de aquí, Y, que no sé si se llama chi o cómo se llama, nunca me acuerdo, pues la curvatura es la inversa del radio de curvatura. O sea, esto de aquí es simplemente esto dado la vuelta, ¿vale? Pues esto es la curvatura. ¿Y por qué se define así? Bueno, pues es, si pensamos un poco, es bastante intuitivo que sea la inversa del radio de curvatura. Podemos poner el ejemplo de la Tierra, ¿vale? Nosotros tenemos que la Tierra, voy a poner solo un trozo de ella, ¿vale? E imaginad que el centro pues está por aquí, aunque no lo estoy poniendo a escala. Bueno, pues si esto es la Tierra, pues el radio de la Tierra es ρ. Entonces, esto lo que significa es que en el límite, cuando el radio de curvatura es un número muy grande, pues la curvatura tiende a 0, ¿vale? Y es lo que pasa con la Tierra. Nosotros nos venimos a la Tierra y si cogemos un trozo de superficie lo suficientemente pequeño, pues podemos decir que es prácticamente plano, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque el radio de la Tierra es muy grande, y cuanto más grande sea el radio de un planeta, más nos parecerá a nosotros que un trocito de igual tamaño respecto uno con respecto al otro, pues es plano, ¿vale? Sin embargo, pues si lo que cogemos es esta circunferencia de aquí, aquí el radio de curvatura es muy pequeñito, y entonces un trozo de trayectoria aquí pues tendrá una curvatura mayor, ¿vale?
Yo creo que con el ejemplo de la Tierra se ve fácil. Cuanto mayor es el radio de un objeto curvo, o cuanto mayor es el radio de curvatura, más plana es ese diferencial de trayectoria, que sería esto de aquí, ¿vale? O sea, más tiende a cero, porque cuando algo no tiene curvatura y esa curvatura es cero, pues lo que implica es que si no tiene curvatura es que es plano, ¿vale? Entonces, pues eso, la curvatura tiene esta relación de que es la inversa del radio de curvatura y no tiene más, ¿vale? Así que bueno, pues ya hemos terminado este capítulo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente.